Desde el púlpito de First Baptist Church en Dallas, Texas, esto es Camino a la Victoria con el Dr. Robert Jeffress. Bienvenido a Camino a la Victoria. Soy Humberto González y qué alegría tenerte aquí una vez más. La realidad es que la mayoría de nosotros vivimos sin darnos cuenta de que estamos atrapados en medio de una batalla espiritual. Nos preguntamos por qué enfrentamos constantes luchas, tentaciones y conflictos, sin comprender que a nuestro alrededor ocurre una guerra invisible. Hoy aprenderemos junto al Dr. Jeffress la verdadera naturaleza de este conflicto cósmico entre el reino de Dios y el reino de Satanás. Así que busca tu Biblia, llama a quienes tienes cerca y comencemos. Vivimos rodeados de publicidad consumista, noticias alarmantes y el incesante ruido de las redes sociales. ¿Puedes escuchar la voz de Dios en medio del bullicio? En Esencias Espirituales, el Dr. Robert Jeffress te guía hacia una experiencia renovadora en la palabra y la oración. Este ebook ofrece un método práctico, sencillo y utilizado por el propio Dr. Jeffress. Aprende a estudiar la Biblia con propósito, encontrando dirección y claridad para tu vida. Ora con confianza y poder, conectando profundamente tu corazón con el de Dios. Interceder por tus hijos y nietos con oraciones específicas que transformarán sus vidas. Además, incluye un modelo conmovedor de oración por los hijos pródigos diseñado para quienes buscan restauración en sus familias. Comienza hoy. Visita caminoalavictoria.org y descarga tu copia digital de Esencias Espirituales al realizar una donación generosa. Síguenos en redes sociales y únete a la comunidad de Camino a la Victoria. Encuéntranos como Tu Camino a la Victoria. A continuación, el Dr. Robert Jeffress con el mensaje de hoy. Una lucha con propósito. Fue el legendario y aclamado director de cine, el maestro Alfred Hitchcock, quien una vez dijo: "No hay papeles pequeños, solo actores pequeños". Intenté recordarme a mí mismo esa verdad cuando me preparaba para hacer mi única aparición en el legendario programa de televisión Dallas hace casi 40 años. Había visto un anuncio en el periódico que pedía a las personas interesadas en ser extras que enviaran sus fotos. Así que, por diversión, decidí enviar mi foto. Unas semanas después recibí una llamada del director de casting diciéndome que debía presentarme en un hotel local aquí en Dallas, donde iban a filmar una escena. Así que estaba emocionado, me levanté a la mañana siguiente y llegué al set del hotel. Y de inmediato me encontré con la diferencia entre los actores y los extras. Los actores tienen su propio camerino para cambiarse. A los extras les dicen que vayan al baño del vestíbulo a cambiarse. Pero no quería dejar que ese desaire disminuyera mi entusiasmo. Aparecí en el restaurante donde estábamos filmando y el asistente de dirección explicó que yo y otro extra íbamos a interpretar a unos hombres de negocios que fingían tener una conversación en una mesa al fondo, bien lejos, mientras que los dos personajes principales, Cliff Barnes y Bobby Ewing, estaban sentados en la barra, teniendo unas líneas de diálogo. Y esa es otra diferencia entre actores y extras. Los actores realmente pueden decir sus líneas. Los extras tienen que mover los labios para no distraer. Bueno, llegó el momento. El director dijo: "Silencio en el set, acción". Hicimos nuestro diálogo fingido durante unos segundos. El director gritó: "¡Corten, impriman!". Acto seguido, el asistente de dirección se acercó y dijo: "Muchas gracias. Su cheque de $35 está en el correo". En solo un breve instante, todo había terminado. Pero por ese breve momento, fui parte de un conflicto legendario entre dos familias, la familia Barnes y la familia Ewing. En realidad, era un conflicto que había comenzado muchos años antes en la serie y que continuaría durante muchos años después de mi escena. Yo solo fui una pequeña parte de ello y pensé: qué gran metáfora para la vida es esa. ¿Sabes? Lo reconozcamos o no, tú y yo somos parte de un conflicto entre dos fuerzas principales, aunque para nada iguales: el reino de Dios y el reino de Satanás.
Es un conflicto que comenzó años antes de que nacieras y continuará años después de que mueras. Pero todos nosotros, como parte de ese conflicto, estamos llamados a aparecer en el escenario. Por un periodo muy breve de tiempo, 70, tal vez 80 años, interpretamos nuestro papel y luego desaparece. Pero a diferencia de la serie de televisión Dallas, este conflicto en el que tú y yo estamos involucrados es real, no imaginario. Es un conflicto que se está desarrollando en las portadas de todos los periódicos del mundo y también se libra en los rincones más profundos del ser humano, en cada corazón. Lo sepas o no, eres parte de este conflicto. Y si no entiendes el conflicto, nunca entenderás los conflictos y las luchas que enfrentas en tu vida cotidiana. Hoy vamos a hablar sobre el conflicto del que formamos parte. He titulado el mensaje de hoy, Una lucha con propósito. Es la clave para entender todo lo demás que sucede en tu vida. Es un conflicto entre el reino de Satanás y el reino de Dios. Y lo que quiero hacer esta mañana es hablar, en primer lugar, sobre el origen de nuestro adversario, el diablo. En segundo lugar, vamos a analizar la caída de nuestro adversario. Y finalmente, la venganza de nuestro adversario. Si tienen sus Biblias, abran en Ezequiel capítulo 28 mientras hablamos sobre el origen de nuestro adversario. Permítanme decir una palabra aquí sobre la realidad de nuestro adversario, el diablo. Saben, hay personas que en realidad niegan la existencia de Satanás. Pienso en Ken Woodward, el reportero de Newsweek, que hace algunos años escribió estas palabras sobre Satanás. Él describió a Satanás como una simple personificación trivial, apenas adecuada para simbolizar el misterio del mal. Él negó que existiera un ser real llamado Satanás. El problema con eso es lo que Jesús pensaba acerca de Satanás. Piénsenlo, Jesús se dirigió a Satanás. Él interactuó, él enseñó. Si Satanás no fuera real, ¿con quién estaba hablando Jesús? Jesús debería ser encerrado y puesto en un manicomio si no existiera tal ser como el diablo. Hablemos de origen. Se encuentra en Ezequiel 28. Permíteme hacerte una pregunta rápida de verdadero o falso. Satanás es el opuesto de Dios. ¿Verdadero o falso? ¿Hay opiniones divididas en la congregación? La respuesta es falso. Satanás no es el opuesto de Dios. Lamentablemente, muchas personas piensan que sí. Ven a Satanás como el gemelo malvado de Dios. Ven este conflicto que llamamos guerra espiritual como una batalla entre dos individuos igualmente poderosos que están jugando una especie de tira y afloja. Mientras nosotros estamos al margen esperando que gane la mejor persona, nada podría estar más lejos de la verdad. En primer lugar, Dios es eterno. En el Salmo 90, versículo 2, Moisés escribió: desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. Satanás no es un ser eterno. Él fue creado en un momento específico en el tiempo, como veremos en unos instantes. De hecho, observa Ezequiel 28, comenzando en el versículo 12. Esta profecía de Ezequiel fue escrita, según el inicio del capítulo, para una persona real en la tierra, el rey de Tiro. Era un rey impío que intentó gobernar su reino sin ningún reconocimiento de Dios. Pero cuando llegamos al versículo 12 de Ezequiel 28, es claro que Ezequiel ha cambiado de audiencia. No está escribiendo solo al rey de Tiro. Está escribiendo al poder detrás del rey de Tiro, aquel que lo inspiró a pensar que podía gobernar sin la ayuda de Dios. Y ves a la segunda audiencia a partir del versículo 12. Dios dijo: tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado de hermosura. ¿Era el rey de Tiro un ser perfecto? No, para nada. Continúa. En Edén, en el huerto de Dios estuviste. ¿Cuándo estuvo el rey de Tiro en el huerto de Edén? Eso no aplica. Versículo 14, tú, querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Allí estuviste. ¿Querubines? ¿Hay alguna pista de que el rey de Tiro fuera un ángel? No lo creo. Versículo 15, perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. El rey de Tiro distaba mucho de ser una persona intachable. Versículo 17,
Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura. Corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojaré por tierra. Delante de los reyes te pondré para que miren en ti. No, está hablando del poder detrás del rey, el rey de Tiro. Esto es una referencia a Satanás. Ahora, la palabra Satanás en hebreo significa adversario. A veces lo llamamos nuestro adversario, Satanás. A veces nos referimos a él como el diablo. El diablo es la palabra griega para calumniador, pero en sus comienzos tenía un nombre mucho más atractivo. Isaías 14:12 nos dice que su nombre era Lucifer, que literalmente significa oh lucero, hijo de la mañana. Lo importante a notar sobre Lucifer es que era un ser creado. Y al leer Ezequiel capítulo 28, encontramos en realidad 4 características de Satanás que nos ayudan a entender a nuestro enemigo. Primero que nada, anótalo. Satanás fue un ser creado. 2 veces en este pasaje Dios se refiere a él como un ser creado. En el versículo 13, en Edén, en el huerto de Dios estuviste. Versículo 15, perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. ¿Por qué Dios sigue insistiendo tanto en eso? Le está recordando a Satanás que él es la criatura, no el creador. Y nosotros también debemos recordar eso acerca de Satanás. Él no es el opuesto de Dios. Dios es omnisciente, lo sabe todo. Satanás no lo es. Dios es omnipotente. Él es todopoderoso. Satanás no es todopoderoso. Dios es omnipresente. Él puede estar en más de un lugar al mismo tiempo. Satanás no es omnipresente. Sabes, Dios fácilmente podría decirle a Satanás lo que un diácono descontento me dijo una vez en otra iglesia. Me dijo, pastor, yo estaba aquí antes de que usted llegara y estaré aquí después de que se vaya. Bueno, eso era cierto en esa situación y Dios podría decir lo mismo de Satanás. Yo existía mucho antes de que tú siquiera existieras. Y yo estaré aquí siempre. Satanás fue un ser creado. Segundo, Satanás ocupaba un cargo impresionante en el reino de Dios. Mira el versículo 14. Tú, querubín grande protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Ahora, ¿qué significa eso? ¿Eras un querubín? No quiere decir que Satanás tenía mejillas rosadas y regordetas. Eso no es de lo que está hablando. La palabra querubín se refiere a una clase de ángeles, los querubines. Querubines es el plural de querubín. Los querubines eran una clase de ángeles encargados de guardar la santidad de Dios. Lucifer era el jefe de los querubines. Él custodiaba el acceso a Dios. En términos actuales es el guardián de la puerta. Él era quien decidía quién era bienvenido en la presencia de Dios. Él tenía un acceso inigualable a Dios. En tercer lugar, Satanás poseía una sabiduría y belleza incomparables. Mira el versículo 17. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura. Corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Satanás era y es un ser muy atractivo. Cuando fue expulsado del cielo, no perdió sus atributos. Seguía siendo una criatura hermosa. ¿Cómo crees que sedujo a Eva? Si hubiera sido esa figura fea y horrenda de dragón que solemos imaginar, Eva no habría querido seguirlo en absoluto, pero él se presentó de una manera muy hermosa. Satanás es sumamente hermoso. También es muy sabio, al menos desde una perspectiva mundana. Corrompiste tu sabiduría, es muy astuto. Como Dios dijo en el capítulo 3 de Génesis, hablando acerca de Satanás. Ahora piénsalo bien. Es un enemigo que resulta muy atractivo. Es muy astuto. Eso es lo que lo hace muy peligroso. Satanás poseía una sabiduría y belleza incomparables. Y eso nos lleva a la cuarta característica de Satanás. La soberbia de Satanás fue lo que lo llevó a su caída. Su soberbia fue lo que lo llevó a su caída. Mira los versículos 16 y 17. A causa de la multitud de tus contrataciones fuiste lleno de iniquidad y pecaste. Por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras del fuego, oh querubín protector. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura.
¿Corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor? Yo te arrojaré por tierra. Delante de los reyes te pondré para que miren en ti y te vean. Aquí está el problema de Satanás. Se olvidó que era solo una criatura. Pensó que era el creador y permitió que su belleza y su sabiduría, ambos dones de Dios, hicieran metástasis en su corazón y se convirtieran en orgullo. Eso lo llevó a su rebelión. El orgullo de Satanás lo llevó a su caída. Ese es su origen, el origen de Satanás. Pero cuando vamos a otro pasaje, Isaías 14, encontramos una descripción detallada de la rebelión de Satanás contra Dios. Ahora recuerden, lo dije, Ezequiel 28 fue escrito para un rey humano, el rey de Tiro, pero luego se dirige al poder detrás del rey de Tiro. Así también es Isaías 14. Está escrito para un rey diferente, pero un rey humano, el rey de Babilonia, cuya ambición no tenía límites. Él pensaba que no necesitaba a Dios en absoluto. Y así Isaías le escribe esta profecía al rey de Babilonia. Pero cuando llegamos al versículo 12, queda claro que una vez más Dios no se está dirigiendo al rey humano, sino al poder, al individuo que está detrás de él. Miren el versículo 12 de Isaías 14. En este versículo Isaías nos dice claramente lo siguiente: como caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana, cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones, tú que decías a tu corazón. Quiero que subrayes esa frase, en tu corazón. Esta es una conversación que Satanás tuvo consigo mismo, porque dijiste en tu corazón. Ahora quiero que subrayes cada vez que encuentres las palabras subiré al cielo. Esto es lo que Satanás dijo en su conversación consigo mismo. A mí mismo yo subiré al cielo, subiré al cielo. En lo alto junto a las estrellas de Dios levantaré mi trono y en el monte del testimonio. Me sentaré a los lados del norte sobre las alturas de las nubes, subiré y seré semejante al Altísimo. ¿Lo captaste? Yo lo haré, yo lo haré, yo lo haré, yo lo haré. Y yo lo haré. Quizás eso se había estado gestando en su corazón durante algún tiempo. O tal vez Lucifer fue a un seminario motivacional una tarde y escuchó al orador preguntar: ¿ya sabes qué es lo que realmente quieres en la vida? ¿Te das cuenta de que no tienes que seguir siendo como eres? Puede ser algo diferente. Todo lo que tu mente pueda concebir y creer lo puede lograr. Tú eres la única limitación en tu vida. ¿Qué es lo que realmente quieres? Y entonces Lucifer se dijo a sí mismo: a ver, déjame pensar un momento en lo que realmente quiero. ¿Sabes? Cuando lo pienso, lo que realmente quiero, en vez de simplemente residir temporalmente en el cielo, me gustaría tener una residencia permanente allí. En vez de gobernar solo sobre los querubines, me gustaría gobernar sobre todos los ángeles. En vez de tener que inclinarme y adorar a ese Hijo de Dios consentido, Jesús, me gustaría que Él se inclinara y me adorara a mí. ¿Sabes? Cuando realmente lo pienso y reflexiono sobre ello, lo que verdaderamente quiero ser Dios. Esa tarde, algo terrible sucedió en el universo. Hasta ese momento, por toda la eternidad pasada, solo había existido una voluntad en el universo, una voluntad que gobernaba el universo, la voluntad de Dios. Pero esa tarde, en su corazón, una voluntad se convirtió en dos voluntades. Estaba la voluntad de Dios, pero ahora también estaba la voluntad de Satanás. No se nos dice cómo. Lo que sí se nos dice es que en un mundo perfecto, en un cielo perfecto, el pecado entró en el corazón de Satanás. Eso no se nos dice. Los teólogos lo llaman el misterio de la iniquidad. No conocemos la causa, pero sí conocemos la raíz de todo pecado. Desde esa tarde y continuando hasta cada pecado que tú y yo cometemos hoy, está la creencia falsa de que hay otro camino mejor que el camino de Dios. Eso fue lo que Satanás llegó a creer. Existe otro camino aparte del camino de Dios. Ahora sé que corro el riesgo de ofender a algunos de ustedes, pero probablemente me conocen lo suficiente como para saber que no me importa.
Pero quiero que lo piensen antes de rechazar esta afirmación. Cada vez que nos preguntamos, ¿qué es lo que realmente quiero en mi vida? Estamos en peligro de cometer el mismo pecado que cometió Satanás. Sé que siempre nos dicen, imagina lo que te gustaría lograr en la vida. El tipo de casa en la que te gustaría vivir, el tipo de auto que te gustaría conducir, el tipo de pareja que te gustaría tener, lo que sea que la mente pueda concebir y creer, lo puede lograr. Esa es una pregunta peligrosa para un hijo de Dios. La verdadera pregunta no debería ser ¿qué deseo?, sino ¿qué desea Dios para mi vida? Me doy cuenta de que a veces, y ojalá esas pueden ser las mismas cosas, Dios nos da dirección a través de los deseos en nuestro corazón. El Salmo 37:4 dice, deleítate a sí mismo en Jehová, y Él te concederá ¿qué? Las peticiones de tu corazón. A veces el deseo de Dios es mi deseo si estoy caminando en comunión con Él. Pero a veces hay una diferencia entre lo que yo quiero y lo que Dios quiere. Y recuerda, así como el tentador susurró al oído del rey de Tiro y del rey de Babilonia, también susurra a nuestro oído, y esa es la mentira de que hay un camino mejor que el camino de Dios. Hemos hablado sobre el origen de nuestros enemigos, Satanás, la caída de Satanás. Ahora veamos la venganza de Satanás como resultado de la visión equivocada de Satanás, soñando con el futuro. Dios lo echó a él y a un grupo de ángeles renegados que estuvieron de acuerdo. Estamos cansados de vivir bajo la tiranía de este Dios. Él los expulsó del cielo. ¿Cómo habrá sido aquello? Ahora no sabemos cuántos. Algunos de ustedes dirán, oh predicador, ¿acaso no conoce su Biblia? 1/3 de los ángeles lo siguieron, quizás sí, quizás no. Lo veremos en semanas. Apocalipsis 12 es el versículo clave y depende de cómo lo interpretes. Pero un gran número de ángeles eligió seguirlo. Fueron expulsados del cielo, cayeron en la tierra. Y me imagino que esos ángeles que ahora se convirtieron en demonios, de ahí vienen los demonios, de los ángeles caídos. Me imagino que le dijeron a Satanás, en efecto, ¿y ahora qué, Einstein? Hiciste que nos echaran de este hermoso cielo y ahora estamos en esta tierra. ¿Y ahora qué? Así que tuvo que reunir a las tropas. Y así continuó su discurso a los demonios diciendo, aún venceremos. Nosotros construiremos un reino mejor que el de Dios, más grande que el de Dios. Gobernaremos el universo. Tú dirás, ¿de verdad Satanás creía eso? Nunca olvides que el poder del autoengaño no tiene límites. Él realmente no cree que Dios vaya a cumplir lo que ha prometido hacer. De la misma manera, muchos de nosotros realmente no lo creemos. Decimos que creemos que hay un Dios. Decimos que creemos que la única manera de llegar al cielo es por la fe en Jesucristo. Decimos que creemos que un día como cristianos estaremos ante el tribunal de Cristo y daremos cuenta de nuestra vida y experiencia, las recompensas de Dios o la falta de ellas. Decimos que creemos que un día el reino de Dios prevalecerá por los siglos de los siglos. Lo creemos hasta cierto punto, pero si nosotros realmente lo creyéramos, ¿no viviríamos de manera diferente a como vivimos ahora? Ese era Satanás. Él en cierto modo creía, pero en realidad no creía. Y la desesperación de Satanás por reconstruir su antiguo reino, junto con su duda sobre la capacidad de Dios para recuperar lo que se perdió por el pecado, han llevado a Satanás a lanzar un ataque a gran escala contra el reino de Dios. Y contra cada uno de nosotros que somos parte de ese reino. Ese reino de Satanás está construido sobre la mentira de que la vida aparte de Dios es tanto posible como preferible. Él cree que algún día podrá superar el reino de Dios. Y por eso ahora mismo está lanzando un ataque contra el reino de Dios y contra cada uno de nosotros que formamos parte de él. Es un asalto que se está desarrollando en 3 rondas distintas. Y la próxima semana vamos a analizar esos 3 asaltos de ataque y descubrir el plan maestro de Satanás para tu destrucción. Satanás no está al mismo nivel que Dios.
Es simplemente un ser creado cuyo orgullo lo llevó a la derrota. Y el mismo Dios que lo expulsó del cielo es el mismo Dios que hoy pelea por nosotros. Si el mensaje de hoy tocó tu corazón, te invitamos a seguir creciendo junto a nosotros. Únete a nuestra comunidad en redes sociales y puedes encontrarnos como Tu Camino a la Victoria. Allí encontrarás más contenido edificante, podrás enviarnos tus peticiones de oración y compartir cómo Dios está obrando en tu vida. Como Eustaquio, quien nos escribió: fue tan impactante la enseñanza que vi en televisión que rápidamente los busqué en redes sociales para seguirlos de manera continua para aprender más del Dr. Jeffress. No te vayas. En unos instantes te mostraremos un adelanto de nuestro próximo encuentro. ¿Estás buscando amistades genuinas? ¿Un lugar donde tu identidad latina sea celebrada y puedas experimentar a Dios de una forma única? En First Dallas en español, somos una comunidad de personas como tú, unidas con un propósito: vivir la fe en familia. Cada domingo nos reunimos para aprender la palabra de Dios y alentarnos mutuamente, en el estilo que hace emocionar a nuestro corazón. Me gusta adorar a Dios en mi idioma materno, que es el español. No importa el país que tú seas, siempre hay una esperanza, algo que nos va a unir, y es en Jesucristo y su palabra, su obra, su mensaje. Con el tiempo de sentirme en una gran iglesia se ha sentido más pequeña y más íntima, en un sentido que es algo tan hermoso que puedo experimentar cada semana. El doctor Humberto González, Dios lo ha estado usando para levantar este ministerio. Acompáñenos a nuestro servicio en español. Aquí, tu fe y tu cultura se celebran en comunidad. El engaño de Satanás funcionó en el jardín del Edén. Y hoy sigue usando la misma mentira, que hay un camino mejor que el de Dios. Y aunque Satanás puede ser increíblemente astuto, seductor y peligroso, recuerda, ya ha sido derrotado en la cruz de Jesús. Te esperamos la próxima semana para seguir profundizando en las Escrituras y mantente atento. Aquí viene un adelanto de nuestra próxima enseñanza. Así que hoy vamos a ver cómo Satanás está atacando el reino de Dios. Y por cierto, tú eres parte del reino de Dios si eres cristiano. Yo también soy parte de él. Si Satanás va a atacar el reino de Dios, eso significa que va a atacarnos a nosotros. Y ese ataque contra el reino de Dios se está librando en 3 rondas distintas. Y hoy vamos a ver brevemente esas 3 rondas. No te pierdas el próximo episodio y acompáñenos junto al Dr. Jeffress en el mensaje La Guerra de los Mundos. Te esperamos aquí en Camino a la Victoria.